Es para mí un honor presentar a nuestro colega y amigo, el doctor Ariel Melamud. Nuestro doctor nos va a dar una conferencia sobre nuevos lineamientos frente al uso de pantallas y redes sociales en tiempos de pandemia. El doctor Ariel Melamud tiene una extensa hoja de vida muy importante desde el punto de vista de redes y de la parte de Internet. Es médico pediatra egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista recertificado a través del Ministerio de Salud de la Nación, de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Asociación Médica Argentina, de la Academia Nacional de Pediatría. Posee un posgrado en informática médica. Además tiene un MBA de la Universidad de Palermo, obteniendo un título cum laude, profesor titular en la materia de bibliografía informática de la carrera de especialistas de pediatría de la Universidad Maimónides. Entre sus tareas en el área de Internet ha sido webmaster de la Sociedad Argentina de Pediatría y de ALAPE, además del Hospital General de Niños Dr. Pedro Elizalde y de la Global Initial Consenso de Pediatría. El doctor Ariel Melamud ha sido presidente del Grupo de Informática Biomédica de Buenos Aires, miembro del comité organizador del sexto y séptimo Congreso Mundial de Medicina de Internet y presidente del capítulo latinoamericano del séptimo Congreso Mundial de Medicina por Internet, presidente del noveno Congreso Mundial de Medicina de Internet. Doctor Ariel, creo que esta hoja de vida es muy poco para lo que usted nos aporta y para lo que nos ha apoyado en la Sociedad Colombiana de Pediatría. Bienvenido de nuevo y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas tardes a todos. Es nuevamente un enorme placer y un enorme gusto poder estar con ustedes en el Congreso Nacional de Pediatría, que este año es de modalidad virtual. Como siempre, un enorme placer sentirme tan cerca de mis amigos de Colombia. Como me han pedido en esta conferencia, expreso que no tengo conflictos de intereses. Vamos a hablar sobre los nuevos lineamientos frente al uso de pantallas y redes sociales en los tiempos de pandemia. Aquí comenzamos nuestra presentación. Me presento, soy pediatra, como ustedes saben, vivo en Buenos Aires, Argentina. Soy ex webmaster de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Asociación Latinoamericana de Pediatría y miembro del Comité de Tecnologías de Ciencia de Información y Comunicación de la Sociedad Argentina de Pediatría y un gran amigo de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Lo primero que les quisiera contar en esta presentación tiene que ver con que podamos ver qué sucede en el mundo digital hoy en día con algunos datos de abril del 2020. Existen aproximadamente 7.8 billones de personas, estos son 7.000 millones de personas en el mundo, de los cuales 5.000 millones tienen una conexión a Internet a través de un teléfono celular. Fíjense que entre los que tienen teléfono celular y la conectividad a Internet, prácticamente el 60% de la población está conectada. De esta población conectada, tenemos que alrededor de 4.000 millones de personas, esto es decir, la mitad de la humanidad, se encuentra conectada a una red social. ¿Esto qué dice? Esto dice que el mundo se está volviendo digital y que poco a poco esta tecnología nos abraza y nos ocupa en todo nuestro tiempo. Fíjense que el crecimiento de un año a otro fue de aproximadamente 100 millones de personas, lo cual da 1% de la población mundial. 2% crecieron los celulares de un año a otro, pero fíjense que el uso de Internet se multiplicó por 4, o sea que el 8% de la población creció y accedió a Internet en este último año, y más de un 15% lo hizo en pandemia. Esto claramente muestra que hay un mundo digital que va cada vez más acercando, digamos, a la humanidad hacia el mundo online. De estas 4.000 millones de personas que tenemos, que es el 60% de la población mundial, fíjense que casi todas ellas, el 93%, se conectan a través de un celular y destinan a esto más de 7 horas diarias. Podemos ver en el slide que les voy a mostrar a continuación dos momentos históricos.
ahí tienen la elección de los últimos 2 papas. El último en el año 2013, el anteúltimo en el año 2005. Fíjense lo que era un mundo sin celulares y un mundo con celulares. ¿Qué dice esto? Esto dice que pocas tecnologías han logrado infiltrarse tanto en nuestras vidas como lo ha hecho la tecnología y a través de ellas las redes sociales. Esto es un mundo que se nos viene encima y para el cual los adultos claramente no estamos preparados. Hay un autor argentino, que es Santiago Bilinkis, que es un entrepreneur, como le gusta presentarse a él, y un tecnólogo, que tiene un libro maravilloso que se llama Guía para sobrevivir al presente. Y en el capítulo 3, donde habla de los adultos analógicos criando niños digitales, es muy interesante algo que él menciona respecto a cómo la tecnología nos va permitiendo evolucionar. Él dice lo siguiente: todo aquello que existía cuando uno nació es normal y forma parte de la vida de uno en el funcionamiento de las cosas. Les voy a dar un ejemplo. Para mí, un lavarropa es algo normal, ya existía cuando yo nací. Sin embargo, todo aquello que se desarrolla cuando entre uno tiene 15 y 35 años es algo revolucionario, algo que a lo mejor podrás dedicarle tu carrera. Por ejemplo, las computadoras. Desarrolladas cuando yo era un adolescente, muchas de estas computadoras me han acompañado durante toda mi vida. Sin embargo, todo aquello que se crea cuando uno ya tiene más de 35 va en contra lo que se llama el orden natural de las cosas, y es lo que se llama innovación tecnológica. Por ejemplo, los celulares de última generación, las redes sociales. Fíjense que el crecimiento de las redes sociales en el mundo todos los años va aumentando. Acá tenemos los últimos meses del año 19, los meses del año 20 y lo que va de este año 2021. Y cómo la población va incorporándose cada vez más en este mundo de redes sociales. Cuando uno le pregunta a la gente cuáles son los motivos son varios: compartirlo con familiares, compartir contenido, acercarse, superar inclusive la pandemia. Y es muy interesante que, por ejemplo, las 3 principales redes sociales, como pueden ser Facebook, o WhatsApp, o Instagram, sean propiedad de la misma empresa, que es la empresa de Facebook, que es la empresa que dirige Mark Zuckerberg, y que engloba nada más y nada menos que a 6.000 millones de personas. Y quizás una de las pocas redes sociales donde todavía los adultos no hemos entrado, que es TikTok, como pueden ver en este slide, 2 líneas debajo de la última línea amarilla, tiene más de 700 millones de personas. Ahora bien, es muy interesante que podamos entender que existe una edad mínima para cada una de las redes sociales. Fíjense que la mayor parte de las redes sociales, Twitter, Pinterest, Snapchat, WhatsApp, plantean que no puede haber niños menores de 13 años. Facebook e Instagram con 14, LinkedIn con 16. Como vemos, hay algún tipo de restricciones que no siempre se cumplen. Y en general, entre los 13 y los 18 años, todas tienen algún punto donde remiten a la preocupación de las redes de no dejar incorporar menores. Sin embargo, los padres y los adultos que cuidan a los niños no ven esto como un problema y muchas veces los hacen parte de redes sociales, aun cuando esto no deba hacerse. Y esto genera esto produce una generación millennial hiperconectada. Una generación millennial que básicamente lo que hace es cambiar la forma en la que piensan y sienten. Este chiste, que lo he mostrado en otras oportunidades, inclusive en este congreso, en otras oportunidades, remite claramente al hecho de que los adultos de hoy no tenemos los mismos intereses que tenían los niños hace un par de años. Y fíjense lo siguiente: en el año 2011, un año después del lanzamiento del iPad, un 10% de los niños estadounidenses habían empezado a utilizar estas tabletas o smartphones. Esto es en el año 2011, hace 10 años. En el año 2019, un estudio de la Academia Americana de Pediatría reveló que el 90% de los menores de 2 años de edad ya habían utilizado tabletas o teléfonos móviles. Como vemos, claramente una edad a la cual estos dispositivos no están indicados.
Y esto produce, para decirlo de otra manera, una generación multimedial. Una generación denominada millennial, en la que todo niño entre 8 y 18 años pasa cada vez más tiempo utilizando Internet, no reduce el tiempo de utilización y además, y este es un concepto que vamos a utilizarlo y vamos a verlo luego cuando hablemos específicamente del tema de las pantallas en este momento de la pandemia, los niños son multimediales, utilizan más de un medio a la vez en la misma cantidad de tiempo. Un trabajo publicado en el año 2018 mostraba cómo el porcentaje de los niños conectados a un smartphone pasó de 41% a 89% en tan solo 6 años, y lo mismo el tiempo que se conectaban a las redes sociales. Pasaron de estar conectados el 34%, una media de una vez por día, al 70%. Este mismo trabajo muestra claramente cómo también el estar conectado online reduce la cantidad y la calidad de la conectividad en persona. Fíjense que esto baja del 49 al 32, así como lo que es el mensaje de texto se mantiene prácticamente estable. Sin embargo, lo que es la red social y el video chat aumentan en algunos casos al doble y en otros casos se multiplican por 5. Claramente, los adolescentes valoran la comunicación no como una comunicación cara a cara, sino mediada a través de tecnología. Y acá podemos ver, en un artículo publicado por lo que es el Centro de Uso de Media del Reino Unido, cómo los adolescentes pertenecen al grupo donde más utilización de tiempo de pantalla hay en distintos momentos del día, a través de distintos medios, de distintas tabletas, y utilizándolo para distintos tipos de actividades como ver programas, usar YouTube o algún otro tipo de actividad social. La tecnología, como podemos ver, está conectando el cerebro de manera muy diferente a las generaciones anteriores, porque la tecnología determina cómo se desarrolla y cómo podríamos decir, cablea nuestro cerebro. También aquí les recomiendo a un autor americano que se llama Nicholas Carr, que habla acerca de cómo Internet genera una mente más superficial. Él lo que plantea es que la lectura animó al cerebro a estar enfocado y a estar imaginativo. Sin embargo, el auge de Internet fortalece, si bien la capacidad de encontrar cosas de manera rápida, no siempre de manera eficiente, y donde los niños no siempre entienden lo que encuentran. Estos niños hiperconectados no tienen mucho que ver con estos niños que vemos aquí de la década del 60, como esta generación millennial tampoco tiene que ver con lo que eran la década del 70, ni los propios valores. Y lo que es importante, y lo que tenemos que por ahí prestar mucha atención los padres, los pediatras y los maestros, es que el aumento del tiempo en la pantalla se ha producido en conjunto con una disminución del tiempo del juego. Y esto es muy importante para los niños, ya que es ahí donde los niños socializan. Este tipo de generación hiperconectada produce, y ya hemos comprobado, y ya hay estudios que hablan de ello, una disminución en el rendimiento académico y en la capacidad de concentrarse debido a las distracciones de la causa de las redes sociales, una pérdida del tiempo, ya que pasan tiempo innecesario en sitios sociales, y una incapacidad de comunicarse cara a cara y de dialogar fluidamente. Estos cambios de paradigma se dan en cosas tan simples como sacarse una foto. Esto es la elección de Hillary Clinton, y acá vemos cómo en lugar de sacarse una foto a ella, los adolescentes se sacaban una foto con ella. Sobre este panorama nos llegó la epidemia de COVID, y en la epidemia de COVID todos debimos cambiar nuestros hábitos. El teletrabajo, el colegio en casa, la teleconsulta, el cambio de rutinas y de horarios generó, además de la angustia por la propia enfermedad, un cambio sustancial en la modalidad de cómo los niños se relacionaban con la pantalla. En este momento de tiempo de cambio de niño y pantalla, con un niño que está estresado, con un niño que tiene miedo y ansiedad, con un mundo donde la incertidumbre es lo que manda, donde los niños se aburren, donde los niños se impacientan,
y donde la educación a distancia y la dificultad y establecer para cumplir límites con la rutina, hace que debamos repensar la relación de lo que estamos manejando en cuanto a los, qué tienen y qué deben hacer los niños vinculados con las pantallas. ¿Cómo afecta el uso excesivo de pantallas en la salud de los niños? Es algo que hoy por hoy todavía debemos continuar evaluando, pero sabemos que claramente debemos entender que hay edades en las que los niños no deben estar conectados y para eso es importante que conozcamos algunas de estas recomendaciones. En el año 71, la edad promedio en la cual un niño empezaba a ver televisión era los 4 años. En el año 2015, el 90% de los niños ya tenían una televisión en su propio cuarto y el 75% su propio móvil. Y claramente esto produce trastornos en varias áreas, en el lenguaje, en los aspectos cognitivos, en los trastornos motores y en los trastornos físicos. Vamos a hablar algunos. Lenguaje. La realidad es que cuanto más conectados los niños están frente a las pantallas a edades más tempranas, menos hablan. Así de fácil y menos posibilidades tienen de conectarse con sus padres y de estimular el área del lenguaje. Por eso es muy importante entender y conocer esto, ya que probablemente veamos un niño que no habla a edades acordes en la consulta médica y debemos investigar el uso inadecuado de pantallas. El otro tema tiene que ver con la obesidad. A medida que se ha aumentado el tiempo en pantallas, ha aumentado claramente la obesidad. Las tasas de obesidad hoy son las más altas de las últimas décadas y hoy por hoy podemos decir que si los niños y los adolescentes no cambian esas tendencias, tendrán una expectativa de vida menor que la de sus padres. También la realidad es que el sueño, alterado por la emisión de luz azul de las pantallas y la alteración del ritmo circadiano con el freno de la producción de melatonina, produce que los niños tengan un sueño disruptivo, de menor calidad, que eso genere mayor somnolencia y que además tengan lo que se llama latencia tardía a respuestas emocionales e intelectuales. Eso hace niños con dificultades de aprendizaje. Hoy por hoy se recomienda que los niños se acuesten a dormir sin celulares dentro de la habitación y además que los celulares no se carguen en la habitación para que el niño los prenda durante la noche. Todo esto hace a trastornos físicos, pero también hay trastornos y riesgos potenciales. Tener a un niño en un entorno de Internet es tener al niño en un mundo abierto en donde nosotros claramente no autorizamos que el niño salga a la calle sin nuestra autorización, pero sin embargo lo exponemos a un mundo de Internet que está abierto a determinados tipos de situaciones, como puede ser el acoso a través del bullying, que en este caso es ciberbullying, a que el niño produzca o sea expuesto a producción de contenido erótico o pornográfico, o en el peor de los casos, a agresiones sexuales por parte de adultos de material pornográfico, lo que constituye un delito en todos lados del mundo que se conoce como grooming. Vamos a mencionar rápidamente algunas de esto que les acabo de mencionar. En principio, el bullying y el ciberbullying, entendiendo que el bullying era lo que claramente uno podía ver en el colegio a través de alumnos que tenían mala relación con los maestros y que expresaban esto en modo verbal o físico, pero el ciberbullying es anónimo, ocurre fuera de la escuela. En general los niños que producen ciberbullying no tienen una mala relación con los maestros y se expresa a través de la tecnología con la consecuente dificultad de que esto frene fuera del horario escolar. Y en general esto hace que los niños que sufren ciberbullying tengan signos de alarma bastante inespecíficos, como vemos en este diapositivo, como puede ser enojo, aislamiento, miedo, evitar la escuela, evitar tener un mal rendimiento escolar, tener trastornos del sueño o, en general, evadir las preguntas en una consulta. Esto debemos investigarlo porque probablemente siempre haya un caso de ciberbullying. Más o menos un 12% de los niños en Latinoamérica han sufrido o sufren ciberbullying diariamente. Esto, en general, se suele tratar o se suele recomendar a quienes están con este tema utilizar un método que se llama el método Kiva, es un método finlandés que básicamente ha reducido bastante el índice de ciberbullying en los colegios y consiste que además de trabajar con las víctimas y los acosadores,
incorporar a los testigos a favor de la víctima. Esto, en términos generales, suele quitarle poder al victimario para evitar que siga produciendo este tipo de actitudes. Luego tenemos el sexting. El sexting es el envío de contenido erótico o pornográfico por redes sociales, que en general está hecho por menores. En este artículo del año 2011, es un artículo que ya tiene más de 10 años, el 20% de las niñas había enviado o posteado una foto o video personal, y un año más tarde, un artículo publicado por el Centro de Explotación Infantil del Reino Unido planteaba de que el 40% de las niñas no veían nada malo en sacarse fotos en topless y aún en enviar o posar desnuda para otras personas. Esto claramente, y como ustedes pueden entender, con citas de más de 10 años, ha aumentado, y acá tenemos un estudio realizado en el año 2019 con más de 39, un metaanálisis con más de 110.000 participantes, y acá podemos ver los porcentajes, donde el 15% ha enviado un mensaje de contenido textual, 30% ha recibido un mensaje de contenido textual, y 8% ha recibido un mensaje de contenido sexual, un texto sin consentimiento, y 12% lo ha enviado. Como vemos, los niños están en este tipo de juego, y uno debe estar muy atento para evitarlo y para justamente que esto no se produzca. Acá tienen la cita, es una cita del año 2019, del año 2018 de la revista Llama. Y finalmente, el paso que sigue, y para lo cual hay que estar extremadamente atento, que es el grooming, que es lo que se conoce como, en términos en español, la pedofilia, y es la práctica online de ganarse la confianza de menores con fines sexuales. Esto, más del 60% de la víctima suelen tener entre 12 y 15 años, y las redes más utilizadas para hacer esto habitualmente son Facebook y WhatsApp. Todo este tipo de cuestiones que tienen que estar vinculadas con lo que es el bullying, el ciberbullying, el sexting o el grooming, sumado a todos los trastornos físicos que les mencioné, son cuestiones que debemos tener mucha atención, ya que es muy bueno que los niños estén con la tecnología, pero por otro lado deben tener un adecuado control. Y entonces, para eso, en la última parte de la charla, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los adultos que somos analógicos en un mundo enteramente digital, y en un mundo en donde además hoy, por las razones que tienen que ver con la pandemia, el 100% de la vida de los niños está pasando por las pantallas? Lo que debemos entender es que debemos brindarle información necesaria, que debemos evitar la exposición de los niños a noticias porque realmente no tiene ningún sentido y no suma, porque además debemos establecer rutinas con educación a distancia y teletrabajo, y porque además debemos priorizar lo que se llama los horarios de actividad básica, actividad de la familia, en actividades educativas y recreativas. Y además consensuar, y esto es el punto sobre el cual voy a utilizar los últimos minutos de la charla, lo que se llama el límite en lo que es el uso de pantallas. En el año 1997, la Academia Americana de Pediatría estableció que no debían utilizarse de pantalla antes de los 2 años. Esto ha quedado, podríamos decir, en desuso, viejo. ¿Por qué? Porque hoy los niños no tienen una pantalla, tienen como menos, o cuando menos, 5, entre el celular, los videojuegos, el reloj, la pantalla y los monitores alternativos que puedan tener. Frente a esto, la Academia Francesa de Psiquiatría, en una forma bastante extrema, hace lo que se denomina la regla del 3-6-9-12. Esto significa nada de conectividad antes de los 3 años, nada de juegos antes de los 6, nada de internet antes de los 9 y nada de redes sociales antes de los 12. Bastante estricta y fácil de cumplir. Sociedades como la Academia Americana de Pediatría, o la Sociedad Colombiana de Pediatría, o la Sociedad Argentina de Pediatría, entre otras, tienen una posición un poquito más flexibilizable, que es, antes de los 2 años, evitar el consumo de pantalla, de 2 a 5, limitar el uso, y con más de 6, establecer límites de exposición de acuerdo al tipo de contenido. Este tipo de recomendaciones también lo plantea la Organización Mundial de la Salud, donde dice 0 tiempo de pantallas antes del año, y en relación a los niños de 1 o 2 años, no más de 60 minutos al día, sobre todo, y por supuesto, con sueño de calidad y actividad física. Pero durante la pandemia,
ha aparecido un concepto que es muy importante de que podamos comprender y entender, que es el concepto de las 3C. ¿Qué es el concepto de las 3C? El concepto de las 3C es el concepto de cuidar a los chicos, ver el contexto y evaluar el contenido. Los padres son quienes mejor conocen a sus hijos y por lo tanto pueden establecer qué y cuánto es la cantidad correcta de tiempo en pantallas, siempre y cuando el contexto, esto sea qué es lo que los chicos y para qué los chicos utilizan las pantallas, sea adecuado, y finalmente el contenido. El contenido es la calidad, que hoy por hoy, en el contexto de aislamiento por la pandemia, es más importante que la calidad. Tenemos que ver, la calidad es más importante que la cantidad. Hay nuevas guías del uso de recomendaciones en pantallas, ya con esto voy cerrando, que son guías aprobadas por UNICEF, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Colombiana de Pediatría, que básicamente plantean que cuando se esté utilizando Internet, no utilizar, para actividades escolares, no utilizarla para otras redes sociales, que los menores tienen que estar imitando la actitud de sus padres y para eso los padres deben comportarse con mesura y autocontrol, que en tiempos y en lo que tiene que ver con el tiempo de contacto familiar se deben evitar los dispositivos, cuando se almuerza, cuando se cena, utilizar planes de uso medido, como propone la Academia de Pediatría, entre otras tantas cosas, establecer un lugar de confianza en el hogar, evitar a través de un uso, una actitud inflexible, ya que no suma, porque la realidad es que los niños hoy por hoy están conectando su vida escolar y su vida de contacto a través de las pantallas, y esto debemos entenderlo, y por supuesto dar prioridades para que las actividades que tienen que ver con jugar, dormir y comer no sean suplementadas o no sean básicamente cubiertas por el tiempo en pantalla. Y para cerrar, un último concepto que es sumamente importante porque realmente nos aboca a los pediatras, a los educadores y a los padres, y es poder llevar con éxito este tiempo y este momento de pandemia con los niños es un reto, y este reto oculto por la pandemia no puede quedar de lado que los niños son víctimas de una situación y les va a afectar tanto o más que a los adultos. Y debemos insistir enormemente en tratar de que los niños concurran a las escuelas, concurran a los espacios comunes, ya que, como dice acá esta cita, es importante que las acciones que podamos hacer para garantizarle los derechos a los niños y a las niñas en cuanto a estar en familia, en cuanto a estar en el colegio y en cuanto a que el Estado se ocupe de su correcta atención, hará que esta generación pueda sobrellevar este momento de pandemia de la mejor manera posible. Les dejo aquí, al final de este slide, mis datos de contacto, por si desean escribirme para comentarme qué les pareció, o si alguien quiere que les haga llegar esta presentación, que con todo gusto lo haré como lo hago habitualmente. Una vez más, muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría y a todos mis grandes amigos por haberme invitado a participar en ella, y hasta la próxima.